Buenas tardes, continuamos en este video con los temas de cargas en la red trifásica. Entonces aquí tenemos algunas notas sobre el tema. En uno de los ejercicios que aparecen en el libro del Edminister dice: hallar las corrientes en los devanados a plena carga para una conexión en triángulo y estrella en un alternador trifásico de 25 kVA a 480 voltios correspondiente al voltaje de línea. Entonces, cuando hablamos de kVAs, se refiere a la potencia aparente, ¿no? Que está dado de esta manera. Ya lo vimos en, en videos anteriores, ¿no? Y eso lo vimos en video de circuitos 48, donde está la potencia aparente, está la potencia reactiva y está la potencia activa. Estas son las fórmulas. La potencia aparente en voltiamperios, la potencia reactiva está dada en voltioamperios reactivos y la potencia activa está dada en vatios. Entonces, continuando aquí nuestro ejemplo, tenemos que para una conexión en triángulo la corriente de bobina es igual a la corriente de línea sobre la raíz de 3. Entonces, la corriente de línea es igual, o más bien, la corriente en una de las bobinas es igual a la corriente de línea sobre la raíz de 3. Ya habíamos visto eso también. Y para el sistema en estrella, la corriente de bobina es igual a la corriente de línea. Entonces, viendo aquí este diagrama, la corriente de línea es igual a la corriente de bobina. Seguimos aquí con más ejemplos. También aparece un ejercicio práctico de un sistema bifásico, el cual dice que tiene un voltaje simple de 150 voltios. Ya habíamos visto que un sistema bifásico la componen, como la palabra lo dice, dos fases con un ángulo entre ellas de 90 grados. Entonces, el voltaje AN es igual a 150 voltios, que es igual al voltaje BN, o llamado voltaje de fase o voltaje simple. Listo. Dice que alimenta a una carga conectada en triángulo equilibrada con una impedancia Z0 en cada lado. Listo. Entonces el voltaje equivalente VAB, o sea, entre fases, es igual a la raíz de 2 voltaje de fase. ¿Sí? Entonces, un Pitágoras ahí, ¿no? Listo. VAB, entre fases. Entonces aquí vemos el diagrama, las dos fases AB y el neutro, que alimentan una carga en triángulo. Aquí nos damos cuenta que el voltaje VAB tiene
como ángulo 135 grados, ¿sí? Porque ya sabemos que la medida de este ángulo es 45 grados, entonces para completar los 180, esta inclinación o este ángulo es 135 grados del B a N, del B a B es la vaina. Entonces B a B es igual a 212, que es esta multiplicación raíz de 2 por 150, que es BF, es 212 con un ángulo de 135. Listo. Tenemos también que la corriente IAB es igual al voltaje VAB sobre Z0. ¿Sí? IAN y de la corriente IAB. IAN, esta IAN es igual a BAN sobre esta impedancia Z0. E IBN, que es esta, es igual a BBN sobre la impedancia Z0. Entonces, si nos dan un valor de impedancia, simplemente reemplazamos, ya tenemos BAB, BAN, BBN, y así podemos hallar las corrientes IAE, IAB, IAN, IBN con sus correspondientes ángulos. Entonces, finalmente podemos también hallar que IA es igual a IAB más IAN, IAB más IAN. IB es igual a IBA, al contrario, IBA, al contrario de las letras, IBA más IBN. ¿Sí? Si la tomamos en este sentido, IB es igual a IBA más IBN. Y la corriente de neutro IN es igual a INB, al contrario, INB más INA más INA. O sea, si las trazamos al contrario. Entonces, dice, vamos a ver un ejemplo o el desarrollo en el libro del Edminister de este mismo ejemplo. Este es el libro del Edminister, Joseph Edminister Circuitos Eléctricos. Entonces tenemos nuestro ejercicio que ya habíamos visto en las notas. Tenemos el BAN que se calculó, ¿sí? BAN que se calculó no, disculpen, BAN fue el dato que dieron de voltaje simple o voltaje de fase o voltaje AN o voltaje BBN. Estos son iguales, ¿sí? Este BAB es el que resulta de la suma factorial de la suma vectorial de BAN, como dijimos acá, de BAN más BBN, ¿sí? Es el 212 con 135 grados. Listo. Entonces decíamos que nuestras corrientes IAB, ya habíamos señalado las fórmulas. Sí, bueno, aquí en el ejercicio hablan
de las impedancias Z de la carga en triángulo. Entonces hacen los correspondientes cálculos y llegamos a IAB con este valor, IAN con este valor e IBN con este valor, con sus correspondientes ángulos. Habíamos mencionado también IA e IB y también IN son estas equivalencias. La habíamos visto acá. Entonces tenemos el desarrollo de la primera IA reemplazando los valores calculados arriba. Entonces tenemos el desarrollo y tenemos este resultado. Para IB tenemos algo similar, ¿sí? Entonces donde IBN tiene este valor y IBA tiene este otro valor. Entonces el signo menos se asume por lo que señalamos IBA. Aquí está IAB. Entonces IBA con signo negativo. Ya habíamos señalado esto en algún momento. De forma similar, la corriente en el neutro, dijimos que era este valor. Sí, ya lo habíamos explicado. Entonces INA, que es esta, AN, entonces con signo contrario, más INB, NB, entonces esta también se manda con signo contrario y nos da este resultado con este ángulo. Listo. Por otro lado, la potencia activa PAB, sea aquí en el gráfico PAB es igual al valor resistivo. Acuérdense que esta potencia es activa y cae sobre los elementos resistivos, ¿sí? Entonces, por el IAB al cuadrado. Entonces este 6 hace parte del elemento resistivo de la impedancia que tiene este valor. Entonces, mirando aquí la nota de nuevo, vamos con el potencia AB. Es igual al valor resistivo por la corriente IAB que ya fue calculada, ¿no? IAB al cuadrado. Entonces, sabemos que en la impedancia de cada lado de la carga en triángulo es un Z0, donde está compuesto por un R0 más un JX. Esta es una reactancia inductiva o capacitiva. Entonces la potencia activa es la que cae en los valores resistivos. En este caso se señala acá. La potencia PAN. Bueno, miremos por acá. Entonces, concentrémonos todavía en PAB, que es esta. Entonces, el valor resistivo es 6, ¿sí? Siendo esta expresión fasorial 10,53 grados, entonces simplemente lo separamos, ¿no? De esta manera, ¿sí? Un pequeño cálculo sabiendo el ángulo. Un poquito aquí más de claridad. Entonces
El valor resistivo está dado 10 por el coseno de 53.1 es igual a 6. ¿Listo? De ahí salió ese 6. O sea, se deduce de este valor fasorial el valor resistivo, ¿no? Debemos acordarnos de ese tema. Por tanto, se reemplazan aquí todos van a ser 6. El PAN, potencia AN, donde circula la corriente IAN ya calculada, elevada al cuadrado esa corriente por ese 6 da este valor, todo en vatios, porque son potencias activas, y de forma similar PBN sobre esta igual el valor de 6 acá y BN al cuadrado, ya lo calculamos, se hace el desarrollo, dan estos valores, y potencia total activa se suman el conjunto. Entonces ahí tenemos la potencia activa total. Entonces, de nuevo aquí en los apuntes, la potencia activa recae sobre el valor resistivo de la impedancia del lado de la carga en triángulo, ¿no? Donde Z0 está dado, como lo mencionamos, en cada lado, ¿no? Z0, Z0, Z0 y Z0. Bueno, listo. Aquí hay un ejemplo del método de 2 batímetros visto en un video anterior. Entonces vamos a ver rápidamente el desarrollo. Entonces eso fue en circuitos 19, se tienen 19 no, sino 49. Se tienen 2 batímetros. El desarrollo es que la potencia total activa es la suma de las lecturas de los batímetros. Se hizo este desarrollo. Entonces, para que se refieran al video de circuitos 49, se explicó todo este tema, el diagrama fasorial, y llegamos finalmente que potencia total activa es igual a la potencia sobre el lado o las fases AB, o sea, potencia AB, ¿sí? Más potencia CB más la potencia AC, que es esta parte de la ecuación, que aquí se señala como conclusión. Entonces ese fue el desarrollo en el video anterior. Listo, volviendo a nuestro ejemplo, dijimos que la potencia total activa se suman las lecturas de ambos batímetros, donde la potencia WA, la primera lectura, hace referencia al voltaje VAB y la corriente IA. Entonces, la primera lectura, voltaje VAB y voltaje VAB y la corriente IA, porque aquí está situado el primer batímetro. Entonces lee la corriente IA y el voltaje VAB, ¿sí? Y estas dos multiplicadas, y además también por el coseno del ángulo que ellas forman, que estas dos forman, estas dos. Y el batímetro C
es análogo, es similar, ¿no? Sino que lo hace con voltaje CB, corriente IC, multiplicado por el coseno del ángulo que forman esas dos, BSB e IC. Listo, aquí las tenemos de nuevo en nuestro ejemplo. Entonces, veíamos, o más bien miremos este diagrama, a ver si lo podemos hacer entender. Está BBC, BAB y está BCA. Se trata de la secuencia ABC, ¿sí? Entonces acordémonos que BBC, BAB y BCA están desfasados 120 grados, ¿sí? Estos voltajes de las fases, 120 grados, ¿sí? Además vemos que BBC está desfasado con IBC, BBC con IBC en un ángulo teta. ¿Sí? Vamos a verlo en el diagrama, en el circuito. Entonces dijimos BBC con IBC, o sea, la corriente que pasa por aquí y el voltaje que cae sobre esta impedancia tiene una desviación de teta. Entonces ahí se explica, ¿no? BBC e IBC tienen un desfase de ángulo teta. Listo, entonces ya sabemos de dónde sale este. Entonces dice que, bueno, ya señalamos que esto está 120 grados. Bueno, ya habíamos señalado que estas están desfasadas 120 grados, IBC, ICA e I, y no es I, sino BBC, BCA y BAB, estas desfasadas 120 grados. Dijimos que este teta es el ángulo entre BBC e IBC. Listo, está ahí claro. Pero existe, además de IBC, existe IAB en la otra carga y también existe ICA, que también, como se trata de un sistema equilibrado, o sea, todas las impedancias iguales, estas corrientes IBC, IAB e ICA también están desfasadas 120 grados. ¿Listo? Entonces eso nos lleva a concluir de que si trasladamos esta ICA hacia acá sería IAC, al contrario, ¿sí? Esta. Por tanto, este ángulo, a ver si enfoca esto acá, este ángulo va a ser 60 grados porque este ICA lo mando a este lado y AC. Entonces divide este y este en dos. Por tanto, este es 60 grados. ¿Sí? Este. Y como IA es la suma vectorial de IAB más IAC, IA es la suma vectorial de IAB e IAC. Vamos a verlo en el circuito. Entonces, IA es la suma vectorial de IAC más IAB, ¿sí? Se divide
de forma igual porque son dos impedancias del mismo valor. Entonces IA se divide en este valor y en esta rama y en esta rama, en IAB e IAC. Entonces de nuevo repetimos, IA es igual a IAB más IAC. IA es igual a IAB más IAC. Listo. Entonces vemos que esta IA aparece entre las dos, IAB e IAC. Por tanto, como son cargas equilibradas, este ángulo va a ser igual a 30 grados, ¿sí? 30 grados. ¿Por qué 30 grados? Porque este es 60, el que está entre IAB e IAC, ya dijimos que son 60. Entonces, como se trata de un circuito equilibrado donde ambas impedancias son iguales, surge la suma vectorial de IAB más IAC es IA y sale, por decirlo así, en toda la mitad de ellas dos, con ángulo de la mitad de 60, que es 30. Por tanto, el ángulo entre BAB e IA, sea BAB e IA, es igual a teta más 30. Teta más 30 que acabamos de deducir. Teta más 30, ese ángulo. ¿Sí? Y seguimos viendo aquí nuestro diagrama fasorial. Este ángulo teta es igual a este. ¿Por qué? Porque este IBC lo mandamos contrario aquí, ICB. ¿Sí? O sea, IBC por este lado y aquí es ICB. Listo, se extiende. También mandamos IBC como sino BBC, lo mandamos acá como al contrario, ICB, o sea, lo extendemos. Por tanto, este ángulo sigue siendo el mismo acá, este teta. ¿Sí? Eso por ese lado. Ahora, de forma similar, la corriente IC es la suma vectorial de ICB e ICA. ¿Sí? La corriente IC es la suma vectorial de ICA más ICB. Entonces la corriente IC es igual a la suma vectorial de la corriente ICA más ICB. De igual manera, como circulan por impedancias iguales, entonces la resultante va a salir como vemos aquí en la gráfica, en toda la mitad de ICB e ICA. Por tanto, este ángulo es 30 de nuevo. Es 30 grados, ¿no? Porque el total entre ICB e ICA es 60. ¿Sí? Es un análisis similar al que mencionamos acá, ¿no? ¿Sí? Entonces, el ángulo entre ICA e ICB es 60 y la mitad, que es por donde sale la resultante vectorial de esos dos, este es 30. Espero no confundir. Por tanto,
el ángulo entre BCB e IC, o sea, BCB e IC es igual a teta menos 30. Teta menos 30. El ángulo entre BCB, este, e IC es teta menos 30. Teta menos 30. Entonces ya tenemos esos dos ángulos. En la ecuación se reemplazan. O sea, esta era la ecuación. La suma era esta más esta. Ya hallamos esos dos ángulos. Se reemplazan. Queda expresada así la ecuación. Queda, de nuevo decimos, expresada así la ecuación potencia total activa. De esta manera para el circuito que estamos mirando. Para este circuito con 2 batímetros y carga en triángulo. Pero acordémonos también que la potencia total activa tiene este valor. ¿Sí? Ya lo vimos en un video anterior. Esta parte era donde teníamos una carga en triángulo y mirábamos que la potencia total activa tiene este valor, donde este es voltaje de línea, corriente de línea y el coseno del ángulo que corresponde a las cargas, que son equilibradas. Listo, bueno. Dice que otra modificación de esta fórmula es que el voltaje VAB es igual al voltaje VCB y el voltaje VCA, o sea, voltaje entre fases, es igual al voltaje de línea. ¿Sí? Ya lo vimos en un sistema triángulo, es el voltaje de línea. Y la corriente IA es igual a la corriente IB, es igual a la corriente IC, que es igual a la corriente de línea, en un sistema de cargas triangular que sea equilibrado. Entonces, por tanto, esta fórmula vuelve o se transforma en esta expresión. ¿Listo? Entonces, esta fórmula equivale a esta. Y la nota que venimos mencionando hace rato, estas fórmulas valen para un sistema de cargas en triángulo y equilibradas y en secuencia ABC o CBA. Entonces, si hiciéramos el cálculo en alguna otra secuencia o cualquiera de las dos, vamos a llegar a la misma expresión. Sería interesante hacerlo para la secuencia contraria a lo que dijo el ejercicio, ¿no? Entonces ya tenemos eso. Vamos a dejar ahí. Espero hacerme entender más que todo en la gráfica. Espero que hayan entendido eso. Gracias.